Una alianza que promete ser indestructible y que también desata los temores de Occidente. Señores, Rusia y Corea del Norte están más cerca que nunca. Sus líderes han firmado un pacto que nos habla de algo bastante puntual, que quiere decir una asistencia mutua en caso de agresión. Esto escalará si es que deciden meterse con Rusia a niveles insospechados. Corea del Norte, un lugar que se observa desde la mirada occidental con mucho temor, con mucho miedo, el poderío militar. Vamos a desarrollar este nuevo momento con un invitado de lujo, alguien aquí tenemos habitualmente en Prensa Alternativa, con quien desarrollamos estos temas que son tan interesantes. Está que arde la cosa, queridos amigos. Está con nosotros el señor Fernando Moragón, analista internacional, usted ya lo debe reconocer, con quien hemos conversado en diversas ocasiones, para hablar de este nuevo momento, Fernando. Corea del Norte y Rusia, un pacto entre sus líderes, un momento nuevo. ¿Qué nos deja, qué señales nos dan en esta situación tan convulsa que atraviesa la humanidad? Bienvenido a Prensa Alternativa, Fernando. Hola, encantado como siempre de estar contigo, Enzo, y en Prensa Alternativa, que para mí siempre pues, es un lujo y me lo paso fantástico. Con tus intervenciones, esas charlas que tenemos contigo también disfrutamos mucho, conocemos mucho más de lo que podíamos haber conocido previamente. Y creo yo, Fernando, este asunto va a dejar mucha carne. Rusia y Corea Así del es. Norte, más fuerte que nunca esta alianza. Y es que, no me dejarás mentir, desde Occidente se ha observado a Corea del Norte con mucho temor. Pensar en una posibilidad en la cual los norcoreanos se sumen en defensa de Rusia ante algún tipo de agresión, vaya que tiene con los pelos de punta a la OTAN, a Stoltenberg, a Biden, y en su momento, de repente, cuando le toca asumir a Donald Trump también, más allá de que en su momento se reunió con el líder de Norcorea, con Kim Jong-un, pero igual, es un momento nuevo. ¿Qué opinas de esta situación, querido Fernando? Pues así es, como tal y como lo cuentas. Es decir, el momento es, bueno, ya viene precedido por la visita de Kim Jong-un en su famoso tren a Rusia, a la zona de Vladivostok y tal, donde se reunió al cosmódromo de Vokchoknik, yo lo pronuncio fatal, que es el lugar de lanzamiento de cohetes ruso, el último que han hecho y que está en las cercanías del río Amur. Y, y, bueno, ya digo, fue una reunión que ya tuvo sus primeros resultados. Una es que, según parece, esto es muy difícil de probar, pero prácticamente, digamos, todo el mundo lo reconoce, aunque estas cosas no se hacen oficiales. En eso, luego, después de esa reunión en la que se acordaron bastantes cosas, pues Corea del Norte suministró unos 3 millones de municiones a Rusia, del calibre 152, creo que es el calibre ruso, para artillería. Es una barbaridad. Es decir, esto es más lo que hace de lo que produce la OTAN en un año. La OTAN, con Estados Unidos incluido. Es decir, en esto, aparte que los almacenes que tienen que tener Corea del Norte debe ser espectacular en cuanto a munición almacenada, porque ellos no olvidemos que tienen que estar preparados para una guerra, y esta ahora hay que matizarlo, con Corea del Sur y con Estados Unidos, porque no olvidemos que Estados Unidos tiene bases militares y soldados, unos 30 y tantos mil, si mal no recuerdo, en el famoso paralelo 38, y que lo que se firmó fue, digamos, una tregua. No hay un tratado de paz. La guerra continúa. Desde el punto de vista formal, Corea del Norte y Corea del Sur y Estados Unidos siguen en guerra. Lo que hay es una tregua que ha durado muchos años, por interés de todos, pero no haría falta hacer nada, porque están en guerra, técnicamente. Esto no hay que olvidarlo. Con lo cual, nadie podría acusar de haber roto esa tregua y tal, pero un poco más. Es decir, y por lo tanto, también hay que tener en cuenta que Corea del Norte no ha tenido
el destino que ha tenido, por ejemplo, o la historia que ha tenido Irán, o el destino que han tenido países como Libia, porque tenían armas nucleares. Es decir, es lo que le ha valido que Estados Unidos no haya invadido Corea del Norte o bombardeado Corea del Norte y lo haya dejado pues como Libia, como Siria, como Irak, como Afganistán, en fin, toda esta lista de desastres que han montado. Había bombas nucleares y eso hacía que, bueno, que fuera inviable. Es decir, un ataque, porque para empezar, Corea del Sur lo evitaría, porque se vería afectado. No olvidemos que, por ejemplo, Seúl está a muy pocos kilómetros de la frontera. La capital está en la parte norte de Corea del Sur y no me acuerdo cuántos kilómetros, pero no sé si está a 100 kilómetros o 100 y pico kilómetros. Es decir, que no es que cualquier bomba que tires allí afectaría a la parte del sur de la península coreana. Entonces, bueno, eso le ha valido para poder mantener su independencia, sobre todo a partir de que pues, de ese desarrollo de armas nucleares y bueno, y tener respaldo siempre en mayor o menor medida de China y de Rusia. Otra cosa diría más, aquí como nos venden una imagen completamente distorsionada de cualquier sitio y de cualquier persona o personaje, como ahora, bueno, pues nos venden esa imagen de Kim Jong-un como un terrible tirano que está, que es poco menos que se come los niños. Y no es así. Es decir, no sé si se come niños o no, pero es un tipo muy inteligente y muy hábil. Y pongo un ejemplo. Y que está muy enterado de lo que pasa en el mundo. O sea, aquí nos lo presentan como un régimen cerrado sobre sí mismo, que no se entera de lo que pasa en el mundo y tal. Bueno, pues puede que la población no se entere, pero Kim Jong-un sí se entera. Es decir, y además tiene reflejos y sabe lo que hace. Acordaros, cuando estaba de presidente Donald Trump, las famosas reuniones con Kim Jong-un, bueno, pues en ese proceso que hubo de intento de negociación, de una paz y tal, que no llegó a fructificar, pero en la que hubo varias reuniones, en una de esas reuniones, el que era en ese momento presidente de Corea del Sur fue a la frontera, a un lugar bueno, específico de la frontera, y por primera vez, digamos, el presidente de Corea del Sur y el presidente de Corea del Norte, bueno, no es presidente, es una historia muy complicada, el líder, digamos, de Corea del Norte, el jefe, por llamarlo de alguna manera, se juntaron y en una frontera simbólica, ¿no? Marina y tal, pues se dieron la mano y tal. Y entonces le dijo, el presidente de Corea del Sur, le dijo, ojalá algún día pueda traspasar esta frontera y podamos, bueno, pues tener unas relaciones más abiertas, etcétera. Y rápidamente, con muchos reflejos, Kim Jong-un le dijo, no hay que esperar a ningún futuro. Véngase conmigo y vamos a cruzar la línea. Y esto está filmado, fue como a los dos presidentes, digamos, pasando la línea y estando en Corea del Norte. Esto da una idea de que es un político con reflejos que sabe aprovechar las oportunidades, que en ese momento eran muchas. ¿Por qué? Porque estaba toda la prensa internacional allí viendo el histórico apretón de manos, digamos, de los dos líderes de las dos Coreas. Y rápidamente dijo, no hay ningún problema. Ahora mismo se puede hacer. Venga usted conmigo, le dio la mano y tal. Venga, que vamos a pasar a Corea del Norte. Y esto demuestra, ¿no? La capacidad de reacción de Kim Jong-un. Lo digo porque se lo presenta muchas veces como una especie de tipo loco y tal, de película de James Bond, el malo de James Bond y estas cosas, y no es así. Puede ser malo, puede ser bueno, pero no es tonto. Es decir, esto está claro. Y luego la hipocresía, ¿no? Es decir, se nos presenta a Corea del Norte como un régimen absolutamente maligno, pero oye, cuando nos toca pactar con el régimen maligno, no hay problema por parte de los occidentales. Y pongo un caso concreto. En la península de Corea del Sur, como pasa con Japón, es decir, no hay ni gas ni petróleo.
carecen de energía. Bueno, parte de las centrales nucleares, por ejemplo, en Japón, pero que desde el accidente de Fukushima tienen muchos problemas. Y bueno, no hay, nunca están todas funcionando. Entonces, bueno, se estuvo antes de la guerra de Ucrania, se estuvo trabajando durante mucho tiempo y yo lo pude ver, o sea, esto no me lo han contado, porque yo asistí en 2018 y 2019 al Foro Económico del Lejano Oriente en Vladivostok, el segundo foro económico más importante de Rusia, después del Foro Internacional de San Petersburgo, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al que también pude asistir en el mismo 2019. Y allí una de las cosas que se hablaba es en cómo a través de Rusia, porque Rusia, como os fijáis, tiene una pequeña frontera con Corea del Norte. Creo que son unos 40 kilómetros más o menos, pero suficiente para hacer un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que se estaban planteando, o las dos de las cosas que estaban planteando es llegar a un acuerdo entre rusos, los malignos coreanos del norte y Corea del Sur para llevar, bueno, primero unas vías de tren con mercancías que fueran tanto desde Rusia a Corea del Sur y viceversa, como luego trazar un gasoducto que llevara directamente por tierra el gas a través de Corea del Norte a Corea del Sur, con lo cual además eso serviría para cobrar derechos de tránsito a Corea del Norte. Los coreanos del sur en principio estaban encantados. Quiero decir que, oye, que cuando hay interés, resulta que el maligno ya, bueno, es malo, pero no tanto. Es decir, y es majete. Es decir, porque sirvan nuestros intereses. Lo digo por estas visiones distorsionadas y que nos vende la prensa occidental y de la geopolítica. Bueno, pues el acuerdo es fundamental. O sea, Putin acaba de marcar un gol por toda la escuadra extraordinario. Es más, como a los rusos les gusta mucho el ajedrez, como todo el mundo sabe, esto ha sido un movimiento de ajedrez, digamos, un movimiento en el tablero geopolítico extraordinario. Según parece, entre otras cosas, así, para empezar, no está claro si ya han sido enviadas o las van a enviar, les van a enviar 5 millones. Fíjate que antes hablábamos de 3 millones el año pasado. 5 millones de municiones, es decir, de balas de cañón, para que nos entendamos, a los rusos. Es una barbaridad. Pero es que ya en esa reunión que hubo el año pasado en Rusia, ya se podía intuir por dónde iban las cosas. Y efectivamente, aquí se ha confirmado. Se ha hecho un acuerdo en el que se eleva a la máxima categoría, digamos, la relación estratégica entre Corea del Norte y Rusia. Y sobre todo, hay muchos aspectos, pero sobre todo, digamos, el que más destaca es el tema de la defensa. Y en dos apartados. Uno, digamos, el apartado de un compromiso, digamos, un poco ambiguo, pero suficiente, un compromiso de defensa mutua, de ayuda mutua en caso de ataque. La ayuda se puede entender de muchas maneras, puede ser militar, puede ser alimentaria, en fin. Pero bueno, ahí está, ya que pueden tirar ya de eso ambos países. Y luego la segunda, importantísima, es que esa reciprocidad que hay en todo acuerdo. Tú me das algo a cambio, yo te doy algo a cambio. Por eso están temblando ahora mismo los líderes europeos con su OTAN del Pacífico. Europeos, norteamericanos, anglos en general, que son los que tienen más mano en este tinglado, porque ya no es que Corea del Sur tenga armas nucleares. Es que lo que hemos visto desde aquella reunión hasta ahora, y vamos a ver más a menudo o cómo se incrementa, es que ha mejorado, por ejemplo, dos cosas. El lanzamiento de satélites, que antes tenían muchos problemas, no era fácil, y también el lanzamiento de misiles. Seguramente en esto ya le han empezado a ayudar los rusos y más que van a ayudar. En esto los rusos, como sabéis, conocen perfectamente todo lo que es tecnología espacial, no tienen problemas, y igual, en cuestión de misiles tampoco.
esto va a poner muy nerviosos a los occidentales, especialmente a coreanos del sur, japoneses y norteamericanos. Pero al mismo tiempo, en estos aspectos, claro, a cambio, Corea del Norte le va a dar una cantidad de munición y sistemas de armas que pueden utilizar. Es decir, cuando digo dar, vender, quiero decir, estas cosas, pero bueno, intercambiar, digamos. Es decir, que van a poner en una posición aún más fuerte, si cabe, a Rusia en la guerra de Ucrania. Y ya digo, y esta unión hace que a partir de ahora se cumpla lo que Putin ha anunciado. Yo siempre digo esta frase de que el que avisa no es traidor. O sea, si yo te digo, voy a hacer algo y tú no me haces caso, pues ya te lo he dicho. No te puedo traicionar. Es decir, pues es lo que ha hecho Putin. Es decir, y se lo advirtió cuando, poco antes, creo recordar, cuando la flota fue hacia la flota, unos cuantos barcos, 4 me parece que eran, fueron, y más el submarino de propulsión nuclear, submarino de ataque de propulsión nuclear, fueron hacia Cuba. Estuvieron por allí. Lo que dijo, y esto es importantísimo, no se ha tomado suficientemente en serio, y estamos viendo que esta sí era una línea roja de verdad. ¿Os acordáis todo el tema de las líneas rojas? Que si los rusos dicen que esto es una línea roja, pero al final los occidentales la traspasan, que si nos mandas tanques, que si no sé qué, y parece que no hacen nada. Bueno, pues esta sí que se debía ser una línea roja, de verdad. Putin lo dijo y lo está haciendo. Dijo, más o menos, señores, a partir de ahora, nosotros sabemos jugar también al mismo juego que juegan ustedes. Al de las guerras proxy o guerras por delegación, a fomentar el caos, a armar a países amigos para desestabilizar a otros países. Esto también lo vamos a hacer nosotros. Y de hecho, visto que ustedes no están por la labor de alcanzar ningún acuerdo de paz ni hacer nada, de hecho ya han rechazado la propuesta de Putin desde que se conoció, pues lo haremos. Y esto es lo que han hecho. Quiero decir, fíjate ahora cómo cambia la situación en la península coreana. Ahora vamos a tener una Corea del Norte rearmada tecnológicamente por Rusia, con capacidades tecnológicas mucho mayores de las que tenía y con una mayor eficacia. Esto va a poner los pelos de punta a unos norteamericanos y a unos coreanos del sur que ahora mismo van a ver que tienen una Corea del Norte que es potencia nuclear, luego por ahí no puedes meterle mano, no le puedes amenazar nuclearmente, pero que va a tener unas capacidades militares perfectamente para arrasar con el ejército surcoreano y con los 32.000 norteamericanos que hay en el paralelo 38. Es cuestión de que este acuerdo, y va a ir muy rápido, porque ya se están haciendo cosas desde el año pasado, fructifique. Con lo cual, señores, primer aviso. ¿Ven cómo nosotros también podemos armar a un país, como hicieron ustedes con Ucrania, y, por lo tanto, meter una presión brutal a toda esa área, especialmente a Corea del Sur, pero también a Japón, porque los misiles norcoreanos llegan a Japón sin ningún problema? Y le podemos bombardear a usted las bases que tienen en Japón, donde está su famoso portaaviones, el único que está fuera de Estados Unidos permanentemente en el Pacífico, allí tiene su base. Bueno, pues le podemos montar un lío que no vea, porque tenemos un aliado que tiene una gran capacidad productiva en cantidad y ahora le vamos a dar la calidad, que antes le costaba más a Corea del Sur, perdón, a Corea del Norte tener. De ahí que el año pasado ya vimos cómo Kim Jong-un, en esa visita que hizo a la zona de Vladivostok, etcétera y tal, una de las cosas que se entró fue por diferentes tipos de armas. No olvidemos que Rusia tiene el sistema de defensa antiaéreo
por escalas, escalado, diferentes distancias, diferentes tipos, mejor del mundo. Pues se lo puede, por lo menos parte de él, puede pasar a manos de los coreanos del norte, por ejemplo. Y a ver quién traspasa entonces el sistema de defensa aérea de Corea del Norte. Otro ejemplo posible. Es decir, es que Rusia le puede suministrar, sobre todo, tecnología de misiles. No olvidemos, ahora mismo la mejor tecnología de misiles en el mundo es la rusa, con sus misiles hipersónicos. A lo mejor se la traspasa y, claro, si los coreanos del norte tuvieran misiles hipersónicos, además muy fiables, como son los rusos, pues Corea del Sur y el sistema de defensa antimisiles Tajat, que tienen montados allí los norteamericanos, y luego si ponen misiles patrios, pues ya se ha visto para lo que sirven los misiles patrios en la guerra de Ucrania, para que los destruyan los rusos, fundamentalmente. Es decir, ojo, y nosotros le vamos a dar 15, por ejemplo, es decir, le pueden dar quinzal, pero no hace falta que les den misil hipersónico, incluso misiles de gran potencia, como pueden ser los Iskander, también. Es decir, o sea, la gama de armas que puede ofrecer a Corea del Norte es inimaginable. Y a cambio, Corea del Norte le puede dar una cantidad, pues eso, la capacidad de producción de cosas que no son necesariamente tecnológicamente muy avanzadas, aunque Corea del Norte tiene algunos elementos, o sea, han desarrollado una tecnología militar en algunos aspectos bastante buena. Pues hay que decirlo, ahí ya pensamos que no, mire usted, yo no sé si comen muy bien o comen muy mal los ciudadanos de Corea del Norte, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que han desarrollado algunas armas muy buenas y de hecho, los rusos ya disponen allí de unos sistemas de lanzamiento de cohetes, o sea, tipo los TOS 1 y 2, es decir, de lanzamiento de cohetes que son más grandes y tienen mayor alcance que los que tenían los rusos en esa modalidad, digamos. Eso ya está allí, funcionando. Es decir, esta es una simbiosis, digamos, entre ambos países que es un golpe demoledor, pero demoledor a la OTAN que habían construido, bueno, que estaban construyendo, pero ya estaba más o menos a través del AUKUS, fundamentalmente, con británicos, inicialmente, que el AUKUS es británicos, norteamericanos y australianos, pero por debajo cuerda ya se habían metido los japoneses, que como no pueden estar en una alianza militar, lo que hicieron fue firmar varios acuerdos que formalmente no entraban en la alianza militar, pero que en la práctica era como si entraran. Están en igual asunto los neozelandeses, más anglos, siempre los mismos, y coreanos del sur. El presidente actual de Corea del Sur es más belicista y antichino y antirruso que el que había antes. Entonces, claro, ellos están formando eso y ahora dice Rusia, ¿queréis guerra proxy? Pues mira, esta sí que iba a ser una guerra proxy, pero de calado. O sea, yo creo que ambos, Kim Jong-un y Rusia, salen absolutamente beneficiados y les pegan un golpe demoledor a los belicistas otanistas de un lado y otro, del Atlántico y del Pacífico. Es decir, tremendo. Y esto no ha hecho más que empezar. Quiero decir, igual puede hacer con Siria, por ejemplo. Por un caso que todos conocemos. Y ahí quería entrar a un punto que tú planteas, ¿no? Claro, tú hablabas del juego del ajedrez, esto vendría a ser como un jaque, pero yo me pregunto, ahora que lo planteas el caso de Siria y quisiera profundizar en esto, ¿será que se está armando, y ahora que Rusia habla de hacer un equilibrio de las cosas y de combatir con las mismas herramientas, entre comillas, de Occidente y demostrándole que ellos también son capaces de una construcción de un bloque o algo parecido a lo que es el contrapeso de la OTAN? ¿Lo ves Claro, así?
Es que ya lo tenemos, quiero decir. Además, hay quien lo dice que son algo así como el alianza o el eje, como queramos llamarlo, de los sancionados. Porque como Estados Unidos se dedica a poner sanciones a diestro y siniestro, el núcleo duro de todo esto ya lo tenemos todos claro. Y que además es, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de muchos, digamos, prestigiosos en su momento teóricos de la geopolítica norteamericanos, nada sospechosos, es invencible. Que es, esto mismo lo decía Brzezinski, Tignio Brzezinski, quiero decir, nada sospechoso de prorruso, todo lo contrario. Y lo decía, es que una alianza Rusia, China, Irán es invencible. Olvídense. O sea, señores norteamericanos, dedíquense a otra cosa porque con esto no van a poder. Esto está dicho por Brzezinski, por escrito, en su libro conocidísimo, Lo que han tablero mundial, donde también hablaba de cómo utilizar Ucrania para destrozar e incluso partir, lograr partir, fragmentar Rusia. Pues decía, bueno, esto ustedes no lo hagan, o sea, hagan cualquier cosa, pero impidan como sea que Rusia, China e Irán se alíen. Pues bueno, lo han hecho tan tremendamente mal los norteamericanos que han conseguido eso. Y de hecho, antes de morir, Brzezinski en los últimos años hizo algunos artículos donde decía, mire, lo han hecho ustedes tan mal, es decir, que ya esto de seguir siendo la potencia imperial y este tiene un imperialista, es decir, es que era lo posible. Así que déjense de tonterías, hablen con los rusos y con los chinos y repártanse el mundo, porque es que no hay otra. Después del desastre que han montado Bush hijo y Obama. Es decir, esto ya no tiene solución. O sea que esto es importantísimo. De hecho, estaba viendo aquí que una de las cosas que ha insinuado Putin en su discurso, que ha dejado caer que podía armar a Corea del Norte con tecnología y misiles de largo alcance. Esto de largo alcance puede ser muchas cosas, pero en principio lo primero que se nos viene a la cabeza con misiles capaces de alcanzar Estados Unidos. Ya los tiene, Corea del Norte. Incluso si quisiera, podría aumentar la capacidad de producción de cabezas nucleares de Corea del Norte, porque de eso en Rusia no tienen problemas. No olvidemos que Rusia, tanto para el tema de centrales nucleares civiles, como para conseguir uranio, etcétera, o plutonio, este tipo de cosas, son el país con mayor capacidad de enriquecimiento de uranio, es decir, de procesamiento de todos estos materiales, hasta el punto que buena parte de las centrales europeas, como las francesas, e incluso las norteamericanas, utilizan el uranio enriquecido, etcétera, y procesado, producido por los rusos. De ahí que hasta ahora haya habido unos problemas tremendos con el tema de vetar eso, porque veto esto y ¿qué hacemos? ¿Qué le metemos a nuestras centrales nucleares? Madera, a ver si funciona. Pues por eso digo que, ojo, porque es una alianza de unas consecuencias tremendas. Digo, ese bloque es clave, porque si nos fijamos en el mapa, la inmensidad de Rusia, de Europa hasta el extremo, hasta Asia, hasta Alaska, que tiene frontera por el estrecho de Bering. China, también con su enorme tamaño y su enorme potencial, 1.400 millones, ahí en toda la costa del Pacífico y con límites con países del sudeste asiático, es decir, de países ASEAN, muy importantes. Y luego tenemos Irán como elemento clave en Oriente Medio. Ese triángulo, digamos, es clave. Si le unimos Corea del Norte, le unimos Siria, que todo el mundo sabe que Bashar al-Assad es obviamente prorruso y está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ayudar a Rusia, y algún otro país, como por ejemplo Yemen. Imagínate si los rusos ahora dicen, como seguís haciendo el tonto con esto de las guerras por delegación, a lo mejor en vez de los misiles un poco, o los drones un poco anticuados de los Houthis, a lo mejor les damos de los nuestros. Y en vez de hundir algún que otro barco mercante, hunden un barco
un barco de guerra norteamericano o el portaaviones que estaba allí que tuvo que salir corriendo. Es decir, ojo, que lo que han dicho los rusos es hasta aquí hemos llegado y sabemos jugar al mismo juego que ustedes. Al mismo. Veréis qué gracia. Con lo cual, ahora mismo, sobre todo Estados Unidos se lo debe estar replanteando. Lo que digan los europeos da igual porque esto no va a ningún lado. Es decir, quien manda es Estados Unidos. Se lo debe estar replanteando porque eso se puede extender, por ejemplo, a África. Y si empiezo a armar, bueno, ya está haciendo, de hecho, pero vamos, imaginemos que empiezo. En África no solo es que empiecen a armar, es que ya hay soldados rusos. Los antiguos Grupo Wagner reconvertido en cuerpo africano, voy a hacer una traducción, Africa Corps, que es normal, es decir, en inglés, es decir, por cuerpo de intervención en África, pero son, pues eso, los antiguos Wagner reconvertidos ya dentro del ejército ruso, pero especializados, por decirlo de alguna manera, en África. Y están en Libia. De hecho, están hablando con Khalifa Haftar, el general jefe que gobierna en Tobruk. Ya sabéis que hay dos gobiernos enfrentados, entre otras cosas. Libia es un caos, es decir, uno es el gobierno de Trípoli, más o menos pro-occidental. Estoy simplificándolo mucho, esto es mucho más complicado, pero bueno. Y luego el gobierno de Tobruk, que es al que apoyan los rusos, entre otros. Y allí se está peleando por el control de los recursos energéticos de Libia. Es decir, si los rusos quieren, a la que pueden liar, no olvidemos que otro aliado estratégico, primero de la Unión Soviética y luego de Rusia, y que tienen todo su armamento, es ruso, origen soviético, ruso actual, es Argelia. Argelia siempre alineado con Rusia, entre otras cosas porque el mayor enemigo de Argelia, ¿quién es? Marruecos, que tiene reclamaciones territoriales sobre Argelia, ojo. Aparte del problema del Sáhara Occidental y la penosa descolonización que hicimos los españoles, etcétera, y el tema del Frente Polisario, de ese tipo, es decir, el tipo de cosas. Estados Unidos está convirtiendo a Marruecos, y allí va a poner una gran base militar, en el gendarme de toda esa zona para Estados Unidos, con bases militares allí. Pues eso a Argelia, no, que refuercen militarmente a los marroquíes, no le hace mucha gracia, bueno, no le hace ninguna. Y alguna que otra tensión fronteriza han tenido ya el último año y este. Es decir, bueno, ellos saben que si tienen que enfrentarse a los marroquíes, pues el apoyo ruso va a ser fundamental. Y también lo saben los rusos. Con lo cual, ¿qué va a hacer Putin después de salir de... No sé si va a... Sí, yo creo que ya salía hoy de Corea del Norte. Y es otro país que es aliado histórico, primero de la Unión Soviética y ahora de Rusia, además muy fiel y con unas relaciones extraordinarias. Vietnam. Y no voy a hablar de turismo, ya te lo digo yo. Bueno, a lo mejor también hablan de turismo, pero van a hablar también de otras cosas. Es decir, va a hablar con los vietnamitas y va a plantearles pues cómo están las cosas. Y no olvidemos que buena parte del armamento que tienen los vietnamitas es ruso. Por ejemplo, sus submarinos. Bueno, pues ahí también hay mucho que hablar. Y cómo cooperar en el ámbito geoestratégico. Y quién sabe, no lo sé, estoy especulando. A lo mejor una base rusa puede estar ahí o no. Es decir, que si ya rompemos, como hace Occidente, ¿no? Esto de que Occidente siempre juega sin reglas. Aparenta que quiere cumplirlas o que va a cumplirlas, pero luego por debajo juega sin reglas, las rompe, engaña, traiciona. Pues hasta aquí hemos llegado, señores. Ya estamos viendo que el siguiente paso va a ser esto de mandar al loco de Manuel Macron, al tarado Sobón. Digo tarado Sobón porque siempre está ahí abrazando a todo el mundo. Es decir, bueno, ¿no? Me hace mucha gracia la mirada de la Meloni, no sé si la pudisteis ver, en la cumbre esta ridícula y descafeinada del G7, de países del siglo pasado, bueno, o del siglo XIX incluso, excepto Estados Unidos, los demás eran viejas glorias imperialistas, que ya no pintan nada. Pero estos, bueno, pues en una cena de gala y tal, apareció Macron allí como si fuera Napoleón, solo le faltaba el gorrito, sacando pecho, y estaba, pues, creo que era el presidente de la República Italiana, al lado no sé si sería su señora y tal,
y la primera ministra, la Meloni, tal, allí. Pues llegó Macron, abrazo, claro, este hombre no sabe quedarse solo en dar una mano, si no se pone allí a abrazarse con el primero que pilla, no se queda a gusto. Abrazo al presidente y ahí dijo, pues ahora voy a hacer el show y que se vea que soy un caballero francés. Y a la mujer del presidente de Italia le coge la mano y se la besa así a la vieja usanza y en ese momento ves que estaba al lado la cara de Meloni. Meloni en ese momento tiene una mirada y una cara de odio dirigida hacia Macron que es que, o sea, lo hubiera matado en ese momento. Es espectacular. O sea, tú ves la cara de Meloni diciendo, y parece que está diciendo, otra vez este idiota tiene que montar el show. Cuando todos sabemos las muchas y múltiples diferencias que hay entre Meloni y Macron y entre Italia y Francia, en muchos aspectos. Es decir, claro, entonces, tú estás viendo, pues eso, estas reuniones ridículas entre del G7 o la conferencia esta absurda y absolutamente que ha sido un fracaso estrepitoso de paz, pues llamarlo de alguna manera, de Suiza, y entre estos asuntos bochornosos y lamentables, claro, tú ves la seriedad de los rivales y cómo se está conformando, lo que te decía, un eje de poco a poco de países sancionados en torno a Rusia, China, Irán, porque no olvidemos, Corea del Norte está sancionadísimo por Estados Unidos. Siria ni te cuento. Se ve lo mismo. Cuba, a la que han llegado esos barcos de guerra rusos, pues, ¿para qué vamos a hablar? Un clásico. Y Venezuela, pues, ni te cuento, por ejemplo. Solo por citar así unos cuantos, porque ya sabéis que a los norteamericanos les encanta sancionar a diestro y siniestro. Entonces, claro, poco a poco se va conformando esa alianza más heterogénea, pero que tiene los mismos intereses. ¿Por qué? Porque todos esos países son atacados económicamente y a veces militarmente por Estados Unidos. Entonces, evidentemente, tienen un elemento en común, es que son agredidos por Estados Unidos. Y eso se puede ir incrementando. Es decir, que ojo, y desde luego, cualquier intención de derrotar a estos países en Asia, no, es un fracaso. De ahí el temor que tienen los israelíes, mejor dicho, el gobierno de Netanyahu, porque su intención de caotizar Oriente Medio e implicar tropas norteamericanas a gran escala, los americanos saben que esto sería, aunque les encantaría hacerlo si pudieran caotizarlo, pero es que no lo tienen nada claro, porque tienen ahí a Irán, tienen el eje de la resistencia y a los rusos en Siria, por ejemplo. Es decir, y no olvidemos que a veces las transacciones son más habituales. Irán, ya desde el año pasado, bueno, desde 2022, no lo olvidemos. Desde 2022 empezó a mandar sus famosos drones Shahid 136 a Rusia, que luego empezó a fabricar ya por su cuenta, los denominó Geranium 2 y que han sido además mejorados en muchos aspectos, cambiando, por ejemplo, el motor a hélice por un motor a reacción en algunas variantes y que son utilísimos y que está utilizándolos Rusia todos los días a mansalva, es decir, como primera oleada de ataques contra los diferentes puntos objetivos ucranianos que bombardea. Y luego ya vienen los misiles. Con lo cual, con eso saturas las pocas defensas que le quedan a los ucranianos. Es decir, que, ojo, no nos pensemos, yo lo tengo muy claro. Es decir, tengo muy claro dos cosas. Si haces un repaso general, así, con todos los problemas que hay, pero bueno, es decir, del mundo, ¿cómo está el mundo? Estamos en una guerra mundial híbrida, porque el concepto de guerra ya no es el concepto del siglo XX, ha cambiado completamente. Estamos en una guerra mundial híbrida, esto cada vez lo dicen más todo el mundo, incluso los propios líderes, aunque no lo llamen a veces guerra mundial, pero bueno, por no llevarlo, digamos, ya por dejar ahí un pequeño espacio abierto, pero está claro, o sea, Putin ya lo ha dicho. Estamos en contra, y bueno, y un montón de dirigentes rusos, estamos en contra del mundo unipolar.
Es decir, estamos en contra del imperio norteamericano y que haga lo que les dé la gana, sin respetar ni el derecho internacional ni a los países y haciendo constantes injerencias en los asuntos internos de otros países. Estamos hasta las narices, empezando por la propia Rusia. Es decir, se acabó. Esto se acabó. Lo del orden internacional basado en reglas se ha acabado. Porque ya esto es un... Y además, esto lo ha hablado Xi Jinping y incluso se ha oído algún comentario de estos que de vez en cuando se despiden, sueltan y alguno se capta. Es decir, ellos saben perfectamente que estamos en esa guerra y que esta guerra va a durar años, y lo han dicho. Esto va a durar por lo menos, y esto lo dijeron ya en el 2022, este conflicto va a durar por lo menos toda esta década, por lo menos. Y los americanos han dicho lo mismo. Esto es un conflicto a largo plazo y los chinos también. De una manera, digamos, más a los chinos, es decir, menos clara, pero lo suficiente como para que se entienda. Es decir, no nos engañemos, estamos en eso. Y todavía queda mucho y veremos muchas jugadas. E incluso, aunque conflictos tan fundamentales como puede ser el de Oriente Medio actual y el de Ucrania, terminaran mañana mismo, esto seguiría. Porque los norteamericanos van a seguir activando focos bélicos, como por ejemplo lo están intentando en Georgia, con una revolución de colores contra el gobierno georgiano, sueño de Georgia. Como están ahora mismo que han conseguido que Armenia se pase al lado de Estados Unidos y de los europeos en detrimento de Rusia, que incluso tiene una base allí. En Asia Central van a volver a la carga. Es decir, van a seguir. La situación en Taiwán cada vez es más tensa. Lo de Filipinas ya ni te encuentro. O sea, está al máximo. Y los americanos allí mandando más armas, mandando más hombres y empujando a los filipinos a una guerra en el mar del sur de la China, en torno a las islas de Spratly. Es decir, que y esto no ha hecho más que empezar. O sea, que aunque te digo que no es el caso, es decir, claro. Tenemos que tener eso en cuenta. Fernando, y este punto, ahora que tú mencionas, y yo me pongo a ver este panorama, en el que claramente la situación de Ucrania no tiene, digamos, el desenlace en Ucrania posiblemente no tenga ya un impacto respecto a los adversarios marcadísimos que tiene Rusia. Pero a ver, me pongo a pensar. De hecho, María Zaharova lo dijo hace unas horas, ¿no? Dijo de manera puntual que Ucrania firmó su sentencia de muerte al querer adherirse a la OTAN. Entonces, yo me pongo a pensar si esto ya nos habla, Fernando, tal vez de un anuncio de parte de Rusia de que, señores, se viene la ofensiva, de la que tanto se ha venido hablando, porque hasta el momento, digamos, la situación se mantuvo, se estabilizó, entre comillas, de parte de al menos es lo que dicen desde Ucrania, hablando de la defensa de Kharkov, pero uno se pregunta si estas señales que va dando Rusia tiene que ver ya con la ofensiva. ¿Tú crees que hay algo de por medio? Es que, a ver, el problema es que entendemos, mejor dicho, los medios de comunicación entienden por ofensiva algo que no tiene por qué ser así. Tienen por ofensiva una gran cantidad de soldados, de medios, del país que sea, que hacen un gran ataque sobre otro país o sobre una región de ese país o sobre un punto con un gran avance, o sea, lo entienden como las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O como fue la ofensiva de los alemanes en Polonia, que fue tremenda, con la famosa Blitzkrieg, la guerra del lámpago, o como fue contra los franceses, que la línea Maginot la desbordaron y en 46 días estaban entrando en París, con los tanques de Guderian que tenían que parar porque iban tan rápido que no le daba tiempo a llegar a la logística para suministrarles combustible, munición, etcétera. Quiero decir, y la gente se piensa en esto. No, vamos a ver. Esto se parece mucho más a la Primera Guerra Mundial. Es una guerra de desgaste. Aquí, cuando acabe, y va a acabar con un triunfo ruso estrepitoso, o sea, lo dijo Piotr Tolstoy, me parece que lo comentamos, cuando hablaba de los puntos que había presentado Putin de negociación, dijo, esta es la última propuesta que hacemos. Piotr Tolstoy es el vicepresidente del Parlamento ruso, de la Duma estatal, o sea, que no es ninguna persona así desinformada y tal. Dice, esta es la última propuesta de negociación que hacemos. La siguiente propuesta será de capitulación, que es algo muy distinto.
Es decir, mire usted, le presentamos aquí este papelito, que es una rendición incondicional, en la que yo pongo lo que me da la gana, que es lo que les pasó a los alemanes cuando perdieron la Segunda Guerra Mundial con los aliados, y usted lo que tiene que hacer es firmar aquí. Nada más. Y además, Zelensky no puede firmar porque no es reconocido ya, no es presidente, es un señor cualquiera. Tendrá que firmar, por ejemplo, el presidente del Parlamento ucraniano, de la Rada Suprema, que ese legalmente ahora mismo sería el presidente constitucional, según la constitución ucraniana. Es decir, no hay más que hablar. Esto es lo que están diciendo los rusos, y lo dicen claramente, porque van a ganar. Es decir, y van a ganar, pues eso, por goleada. ¿Por qué? Porque en el momento que acabe la guerra, no vamos a ver que Rusia ha conquistado media Ucrania y está en Dnieper. No. Va a acabar no mucho más lejos de lo que son las actuales líneas del frente. ¿Por qué? Porque en esa zona, ahí donde estaban, y sobre todo en la zona de Donbass, de Lugansk y Donetsk, es donde durante 8 años han ido construyendo todo tipo de fortificaciones, con trincheras, con refugios de cemento, es decir, de hormigón armado, etcétera, perdón, es decir, tanto este tipo de cosas, que es lo que hace difícil y que hace lento ese paso. Y además es la zona, con diferencia, más densa en población y en núcleos urbanos de toda Ucrania, de la antigua Ucrania. Lo que cuesta más, porque detrás de un pueblo te viene otro y otro y otro y otro. Eso no sucede en el resto. Las zonas más boscosas están allí, por ejemplo. Es decir, todo eso, una vez que se sale del Donbass, de Lugansk y Donetsk, Lugansk ya está prácticamente recuperado todo, queda un pueblecillo o dos, es decir, sobre todo de Donetsk, que es lo que queda. Una vez que te vas de Donetsk y pasa, allí ya no hay nada. Con lo cual, en el momento que los rusos rompan esas líneas defensivas, a base de machacar y machacar y machacar al ejército ucraniano, que es lo que están haciendo ahora, de gastarlo hasta que llegue un momento que yo creo que no tardará muchos meses, es decir, que se producirá este año, a finales del verano, posiblemente, pero vamos, lo que va a hacer el ejército ucraniano es colapsar, fundamentalmente porque le falta una cosa que no se compra con dinero, que son hombres, es decir, que son soldados. No tienen reservas, no están pudiendo reponer los soldados muertos o heridos. Con lo cual, eso te lleva a que la ofensiva de Kharkov, dicen, no, la ofensiva de Kharkov, fíjate, los han parado. Sí y no, me explico. Sí, los han parado, ¿por qué? Porque los rusos, que no han utilizado más que una pequeña parte de las fuerzas que tienen al otro lado de la frontera, en la zona norte, avanzaron por allí y obligaron a unos ucranianos que ya apenas tienen reservas a retirar unidades que estaban en otras partes de la línea del frente para frenar el avance ruso. Esto que está provocando que, por ejemplo, en Gerson, las famosas y absurdas luchas que tenían los ucranianos y de gastar hombres en las islas del río Dnieper, se han tenido que ir corriendo. ¿Por qué? Porque han tenido que mandar todas esas unidades, o parte de esas, a Kharkov. Y ahora los rusos se están limitando a recuperarlas sin mayor problema. Todo este sistema de islas en el que estuvieron luchando durante todo el año pasado, si os acordáis, en el Dnieper, en la desembocadura del Dnieper, en la zona de Gerson. Bueno, pues por poner un ejemplo, los avances no hay que medirlos en grandes extensiones, sino en pequeñas. De hecho, ahora mismo, uno de los avances clave que se está produciendo es que después de tomar en la zona de Avdiivka, de lo que fue Avdiivka y de Oritiene, yo nunca lo suelo decir, Oritiene o algo así, es decir, después de tomar todo eso, que era un punto clave, hacia el norte, noroeste, más bien, y otra ciudad, ahora mismo están entre 6 y 7 kilómetros de una carretera que conecta un importantísimo centro logístico, que es el que al mismo tiempo conecta con Chasilyar, es decir, el de
A ver si me acuerdo cómo se llama. El de. Ay, señor. Tantos nombres al final ya y los años. El de. Kamiskaya, no, espérate. El de. Bueno, ahora me acordaré. O si no, lo miro aquí. Con el principal centro logístico prácticamente de toda la región de Donetsk, o de la mayor parte de la región de Donetsk, en manos de los ucranianos. Prokrovsk, si mal no recuerdo. Es decir, cortar esa carretera hace que vaya a caer todo un sector enorme y que ya no puedan conectarse con todo el sector del norte del frente de Donetsk. Es decir, es un desastre. Están a 6 o 7 kilómetros. Quiero decir, cuando esa carretera sea cortada, no vamos a ver que de buenas a primeras hay una mancha enorme y tal, que han ocupado los rusos una cadena. No, no van a ser grandes ocupaciones de terreno, pero va a ser un destrozo al ejército ucraniano brutal, porque le va a romper sus líneas logísticas para todo un gran sector, todo el sector del norte. Y ahora te digo porque es Prokhorov y el otro, es que es muy importante, el que está, a ver, estoy mirando, a ver si lo encuentro por aquí, que por aquí andará, el sector de... A ver, aquí está la ciudad, creo. Vamos a ver. Vale. Esto conecta... La carretera es la H 502 o 504, o 504, creo recordar. No me hagáis mucho caso, que al final uno ya se hace un lío. Pero esto, ya digo, espérate, a chacillar. ¿Y cómo se llama? Kaminskaya. Es que lo tengo por aquí. Pero ya digo, mientras lo busco, Sí, claro. es decir, que quiero decir con esto que ojo, que la situación, aquí está. Creo, bueno, aquí se ve hacia Torex de Duzba, la carretera esta de Prokhorov, mal pronunciado, porque yo siempre pronuncio de pena, hasta aquí, a ver, hasta una zona, ya digo, que está justo, que se llama la ciudad, creo que es Kaminska o joder, es que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, la cuestión es, el corte es tremendo porque supone, ya digo, un desastre, y están a 6 o 7 kilómetros, es decir, que no estamos hablando de nada así, digamos, extraño. Es decir, al mismo tiempo que se está avanzando contra un nudo logístico del sur fundamental, que es Kurajovo. En el momento que entren en Kurajovo, se acabó todo el suministro logístico para la parte del sur que llega hasta Úgredar, una de las famosas fortalezas ucranianas que no han conseguido tomar los rusos y que atacaron 3 veces y fracasaron. Pues se le corta la logística. Es decir, con lo cual, en el momento que los rusos destrocen al ejército ucraniano en el Donetsk, prácticamente se habrá acabado la guerra, no hay más. Detrás ya no quedará ejército. Wow. Y esto descarta de plano, Fernando, todas estas teorías que, vamos, No. ya ha llegado de ambos lados. Yo he visto o nos hemos empapado con información que llega de Ucrania, de la propia Rusia, de que se habla de una intención de Rusia de llegar a Kiev. Información, sí, que tú sabes, se divulga y que expertos militares muchas veces lo ahondan. Desde luego sabemos claramente que mucho tiene que ver quizás con propaganda, a veces no. De hecho, en algún momento se planteaba incluso que entrarían por Bielorrusia, ¿no? Se armó toda una teoría. Sí, Pero sí. aparentemente no es necesario, digamos, no lo tiene contemplado Rusia llegar a esos niveles. Y de hecho me pongo a pensar, ¿no? Porque claro, Emmanuel Macron dijo en su momento, si los rusos entran a Kiev, entraremos nosotros a defender. No, creo que el más Claro, feliz con que no se dé esto sería Macron. Claro, a ver, estas son cosas que a lo mejor habrá pensado Macron, que está chiflado, y algún otro europeo como Sol, que también está chiflado, no digamos ya la nena Barbu, que está peor, la ministra de Exteriores alemana, bueno, toda esta panda, que es una panda de celebrados, pero, a ver, no. Los rusos ya tienen muy claro, fíjate lo que les está costando tomar, a veces incluso aldeas, como fue el caso de Rogotino, ¿no? Que ya está en manos de los rusos, por cierto, que a los ucranianos les costó
miles de bajas. Tomar una aldea que antes de la guerra tenía 85 habitantes. O sea, no estamos hablando, eran 4 casas. Lo que pasa es que, bueno, se empecinaron y eso les llevó al desastre de la famosa ofensiva de primavera-verano del 2023, que fue un fracaso absoluto. Bueno, pues esto lo tienen claro los rusos, no van a entrar. O sea, no vais a ver a Rusia intentando conquistar Kharkov, la ciudad de Kharkov, que tiene más de 1 millón de habitantes. Si está costando eso, es verdad que son zonas fortificadas y cuesta más que una ciudad que no lo esté, pero pueblos, que la ciudad más grande que ha tomado, si mal no recuerdo, debería tener pues tipo Bakhmut, es decir, que tenía unos 70, 80 mil habitantes y les llevó 6 o 7 meses. Es decir, bueno, Melitopol sería la más grande. No, Melitopol no, Mariupol, perdón. Mariupol sería la más grande, el puerto de Mariupol, con la famosa cerco Mariupol y tal, que yo no sé cuánta población tendría en ese momento, pero vamos, más de 100.000 seguro, 150.000 y tal. Y les costó un montón. Vamos, no van a atacar Kiev. O sea, no van a conquistar Kiev, ni lo van a intentar, ni Kharkov, mucho menos Odessa. No, no, si es que no les hace falta. Si es que lo que quieren hacer es destruir, y lo están consiguiendo, el ejército ucraniano. Una vez destruido el ejército ucraniano, que haya colapsado, que aquello ya no sea un ejército, como muchos sean pequeños grupos dispersos sin ningún cuartel general que los dirija, y cada uno en modo sálvese quien pueda, ya se acabó la guerra. Lo único que tienes que hacer es, pues eso, en el tratado recoger, que se firme, recoger las imposiciones que hace el ganador. Y entonces el ganador dirá, mira, verás, me voy a quedar, aparte de lo que ya tengo, me voy a quedar con la región de Kharkov entera, con Sumy, con Chernigov, me voy a quedar con Dnipro. Esto lo van a hacer. Es decir, me voy a quedar con el puerto de Odessa. Ya está. Que es así, es simple. Siempre ha sido así, quiero decir. Es decir, el que gana, cuando la derrota es casi total o total, impone sus criterios y entonces pues se quedará con todo lo que le da la gana, porque no habrá nadie que se oponga. Ahí tenemos un problema, pero que ya no es estrictamente, digamos, si se puede hablar así, ucraniano, que es que, claro, el problema es que una derrota de Ucrania es una derrota de la OTAN. Y como tenemos una panda de subnormales dirigiendo la OTAN, empezando por Stoltenberg, bueno, aunque no pinta mucho, pero vamos, es decir, es más un portavoz que otra cosa. Y la recua esta de líderes europeos, globalistas, proanglosajones y demás, y luego pues ya vemos el líder del mundo libre, todos sabemos que es una marioneta, Biden, que cada día está peor, yo creo que no llega ni a la, bueno, ni el acuerdo, según creo que han hecho para un primer debate, creo que no sé si a finales de junio o julio, entre Biden y Trump. Y ya la gente está apostando más o menos, haciendo encuestas. ¿Será capaz Biden de encontrar el plató? ¿Será capaz Biden de llegar al atril? ¿Se perderá por el plató y no sabrá con quién? ¿Se pondrá a hablar en vez de contra Trump con su amigo invisible? Claro, eso va a ser, vamos, de circo no, va a ser el espectáculo cómico más impresionante que hemos visto en los últimos años. De ahí Entonces, bueno, Sájarov ha propuesto, por ejemplo, que mejor voten por Jill Biden, ¿no? Mejor candidaten a Jill Biden, dice. claro, no, es decir, a lo mejor es una maniobra, no lo sé, estoy especulando, de los propios demócratas para justificar que se tienen que cargar a Biden, porque el hombre ya no sirve para nada, y meter porque no olvidemos, no hay candidato oficial del Partido Demócrata ni del Partido Republicano hasta las convenciones de ambos partidos. En el caso del Partido Demócrata, a finales de agosto es la convención del Partido Demócrata y ahí se nomina. No tienen por qué nominar al que ha tenido o obtenido más representantes en las primarias. Es soberano. La reunión esta, la convención, es soberana y pueden cambiar. Y algunas veces, de hecho, lo han hecho. No de presidente, pero sí de vicepresidente. Querían presentar a un vicepresidente, lo echaron y presentaron a otro. Es decir, que quiero decir que no. Y con lo cual,
puede ser una estrategia de mira, estrellamos ya directamente a Biden para que se vea que esto no es, y decimos, el hombre va a ver, le damos las gracias y tal, le mandamos a una residencia y tal, a que aguante lo que pueda y tal, y aprovechamos para meter a alguien que tenga, pues eso, capacidades, ¿no? En cualquier caso, lo que se ha visto y lo que tenemos cada vez más claro es que esto que lo dirigen fundamentalmente el clan de Obama. Y ellos serán los que decidirán si Biden sí, Biden no, quién será quien sustituya a Biden y quién será el vicepresidente o la vicepresidenta. Porque luego la que no va a repetir es la actual vicepresidenta. Eso está Ojalá claro. que no lo terminen convirtiendo en mártir a Biden, ¿no? No Bueno, estoy nada, pero de sí, repente, pueden ¿quién sabe? intentarlo. Es decir, sí. A ver, estamos en un mundo ya, estamos en una situación tan disparatada que dices, si ya ves las cosas y dices, no me lo creo, que esto es verdad, ¿no? Por citar una imagen que todos hemos visto estos días atrás, la de la cumbre del G7 con los paracaidistas cayendo con las banderitas y tal, que esto es de espectáculo de circo, ¿eh? Pero de circo en el sentido de que vamos a hacer esto, lo hace cualquiera. Es decir, y que estén los líderes del G7, del mundo libre, de Occidente allí, mirando arriba, cayéndose en la baba, viendo como unos señores se tiran en paracaídas y hacen colgar una banderita, que es algo de lo más normal del mundo, que lo puede hacer cualquier país de este planeta. Es decir, o sea, no hace falta ser una gran potencia, pues es algo muy, muy sencillo, y estos como tontos ahí, y que luego Biden se les escapa, se va por ahí, por libre, hacia el campo y a ver a otro paracaidista que haya caído por ahí y tal. Y la von der Leyen que se queda así, diciendo, ¡ay, wow! Que se escapa. Y se queda petrificada, con cara ahí de susto. Y al lado tiene a Macron, y dice, Macron, esto lo intuyo yo, ¿eh? Pero vamos, le dio decir algo así, Macron, haz algo, y Macron dijo, yo no me meto en esto, menudo lío. Y tiene que ir a Meloni haciendo el paripé, que tal, no sé qué, así y tal. Enganchar a Biden, traérselo para hacerse la foto. Y encima Biden dice, pues ahora ya vamos a rematar la jugada. Y cuando todos así, te ponen así, coge, saca las gafas de sol y se las pone, para que se le vea menos. Quiero decir, bueno, pues este espectáculo dantesco es que no lo dan todos los días, en la cumbre del G7, en lo que sea. Bueno, pues esta gente pues es impresentable. Y a Biden pues, tendrá que ser sustituido en algún momento porque si no, no gana. Es decir, si es que no... Es decir, bueno, posiblemente ni llegue. En condiciones, no hay más que ver la rigidez que tenía cuando Obama lo saca del escenario este fin de semana. Llega un momento que se queda, y si se fija uno en los brazos, se quedan rígidos. Se queda como un poste. Absolutamente petrificado. Y tiene que ir Obama enganchar, cogerle de la mano, luego del hombro, en eso, Obama tiene muchas tablas y es hábil, y llevárselo. Y se le ve andar a Biden como un zombie. Es decir, ¿alguien de verdad cree que este señor puede llegar a, no es a ser presidente nuevamente, sino simplemente a competir con Trump o con quien sea? Me da igual, a quien ponga a los republicanos. Quiero decir, si es que no está capacitado ya para nada. Pero bueno, quiero decir, pues este espectáculo lamentable. Y fíjate que tenemos al otro lado a Putin y a Xi Jinping. Unos señores, en fin, que le dan más allá de lo que pensemos sobre si son buenos o malos, pues son aspectos o estar con unos, estar con otros, pero que le dan 1000 vueltas, no ya a Biden, que se lo da a cualquiera, sino a los politicuchos de la Unión Europea y de Estados Unidos, a Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, por ejemplo, por decir gente conocida, a Blinken, el secretario de Estado, son cenutrios. Es decir, en comparación con estas dos personas, que son verdaderos estrategas. Fíjate lo que te digo. Si es que dos tipos que no es que fueran la octava maravilla del mundo, pero bueno, tres tipos o tipas, como que se quiera decir. La época de Margaret Thatcher. Yo con Margaret Thatcher no tengo ninguna afinidad política, ni con Helmut Kohl, ni siquiera con Mitterrand. Me quedan todos a la derecha. Quiero decir que, pero bueno, Margaret Thatcher, Mitterrand y Kohl, y Helmut Kohl, al lado de estos, son
estrategas, no, son líderes inmensos. Porque es que estos, o sea, no se ha visto cosa más lamentable y de gente más ignorante, más poco preparada, más capaz de hacer el ridículo que estos tipos. Es decir, que convierta a cualquiera, pues eso, en un gran estadista. Es que, bueno, estos tres, al lado de estos grandes estadistas. Pues es que, claro, es que, pues, ese es un político que tenemos. Pues fíjate, Xi Jinping, y que tiene las cosas mucho más claras, que son gente que sabe mucho, o Putin, es que le dan 100.000 vueltas. De hecho, ahora los lacayos vasallos de Europa, pues hemos metido las sanciones a los coches eléctricos y, vamos, aranceles, perdón. Y ya los chinos están respondiendo. Y nos van a meter aranceles en varias cosas. Verás qué gracia. No va a hacer a los europeos, que nuestro principal socio comercial, que nos mandan casi de todo. Entre otras cosas, baterías eléctricas para los coches europeos, porque es el principal productor mundial de baterías eléctricas de litio. Vas a ver qué gracia, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que esta gente no sabe lo que hace. Deberían ir todos con Biden a la misma residencia. Lamentablemente, pero son decisiones que, desgraciadamente, insistimos, tienen mucho que ver también, entre otras cosas, con cómo se involucran los pueblos, los ciudadanos. Entonces, creo yo que eso... Aunque últimamente, por ejemplo, en España, hay cierta Sí. polémica porque se están denunciando manipulaciones descaradas de las últimas elecciones que hubo, que fueron fraudulentas. Esto está ahí. Yo no sé si no he puesto a. Vamos, hay denuncias, quiero decir, que dicen que quien se dedica a hacer todo el sistema informático del recuento de votos, que es una empresa española, muy ligada siempre al Estado, pues ha manipulado a los resultados electorales. Mira Esto es lo que se está denunciando ahora. Quiero decir que cuando nos venden esto de las democracias europeas, yo creo que de democracia no tienen nada. Cero. Putin. Y así Claro, por lo menos, mira, hay una cosa, los chinos que viven bajo Xi Jinping, o no digamos los norcoreanos que viven bajo Kim Jong-un, saben que sus países no son democracias. Aquí somos estúpidos y creemos que nuestros países son unas democracias cuando no lo son. Esa es la diferencia. Por lo menos ellos saben dónde están. Nosotros somos tan bobos que nos tragamos todo lo que nos cuentan y bueno, así nos va, claro, a los europeos. Luego, para cuando empiece la cosa a ir ya al desastre, veremos. Empezaremos a decir, uy, fíjate lo que pasa. Bueno, pues ya sabéis lo que pasa. Así es, Fernando. Hemos disfrutado esta conversación, en verdad, Fernando, ha sido extraordinaria, empezando con Kim Jong-un, que, insistimos, es un gran actor en esta historia, que vamos a ver hasta qué punto se profundiza, porque si algo le generaba pánico a Occidente, creo yo, es que Rusia les demuestre que tal vez no necesita presionar el botón rojo ni activar las armas nucleares para equiparar las cosas. Ese es un detalle no menor. Pero Fernando, me gustaría, ya para concluir esta conversación, que pues yo me quedaría hablando horas contigo, pero la producción nos da un tiempo específico. Me gustaría que nos dejes una reflexión sobre todo lo conversado, tu mirada al respecto del nuevo momento que se está viviendo ahora en el conflicto y demás asuntos que hemos venido desarrollando en esta entrevista, querido Fernando. ¿Qué mensaje le dejarías a nuestra audiencia? Pues fundamentalmente que intenten informarse lo mejor posible en medios como prensa alternativa, en medios que no se limitan a hacer lo que hacen los grandes medios de masas occidentales, es decir, a repetir los discursos y la narrativa que quiere Occidente, porque no olvidemos, los grandes medios de comunicación de masas occidentales son propiedad de las grandes corporaciones o sobre todo de los grandes fondos de inversión norteamericanos. Luego van a decir lo que quieran sus dueños, que son los grandes fondos de inversión norteamericanos como BlackRock y Vanguard, por ejemplo. Entonces,
No, eso no sirve para nada, eso es todo propaganda, y además de la mala, si encima lo hicieran bien, de la mala, lo que nos cuentan es mentira y que se informen por medios que realmente son serios. O sea, como prensa alternativa, yo, como economista, me puedo equivocar y me la pueden colar, pues, es decir, en el sentido de que me pueden dar una información o puedo dar algo y tal, y decir, fíjate esto, y luego resulta que me equivoco y es falsa. Bueno, esto lo puede pasar a todos, pero por lo menos intentamos acercarnos lo más posible a la verdad, ¿no? O a lo que está pasando. No directamente nos ponemos a producir mentiras porque nos pagan para ello. Es decir, y en esto es clave. Y lo digo porque estamos en un momento, no lo olvidemos, no me cansaré de repetirlo, estamos en el momento más importante de la historia de la humanidad. Porque es la primera vez que un imperio global, no olvidemos que la Unión Soviética no era un imperio global, eran dos imperios, en todo caso, quiero decir, habría mucho que discutir sobre eso, pero en cualquier caso eran dos grandes potencias que se enfrentaban con diferentes estados alineados a uno y a otro lado. Pero eran dos. Al desaparecer la Unión Soviética se queda uno, Estados Unidos. Y es la primera vez que tenemos una potencia global, universal, con 800 bases por el mundo, que puede ser atacada por amiguetes de los rusos, por cierto, lo que decía Putin, y que está en plena decadencia, que cada vez va más rápido y que va a colapsar o va a explotar y que sabemos que va a explotar por la vía bélica, es decir, por atacando, atacando y atacando. Y esto no se ha dado nunca, en una situación en la que ya hay muchos países con armamento nuclear. Esto hace que esta situación histórica bueno, no tenga precedentes ninguno, ni que se le parezca, y que no tengamos, digamos, un plano, una guía, una hoja de ruta, como se suele decir, porque para nosotros esto es tierra desconocida, tierra incógnita, es decir, y bueno, a partir de ahí, tomarlo muy en serio, porque una de las opciones no descartables es que, sobre todo por la parte occidental, es que la inutilidad de los occidentales nos lleve a una guerra nuclear. O por lo menos al uso de armas nucleares, que no es exactamente lo mismo. Armas nucleares tácticas en el teatro europeo o en otros sitios. Vamos a ver. Pero a esto es a lo que nos están abocando esta panda de imperialistas que son los europeos con el gran imperio que mueve sus vasallos y que no está dispuesto a perder esa posición hegemónica y que va a morir matando, no lo olvidemos, va a morir matando. Esto que nadie lo dude. A partir de ahí, cualquier escenario es posible, ¿no? No sé lo que va a pasar. Muy interesante esa reflexión. Morirán matando. Es una frase espectacular que resume el presente de este bloque. Señores, esta conversación, insistimos, ha sido extraordinaria y seguramente ustedes estarán preguntando dónde podemos ubicar al señor Fernando Moragón, porque queremos saber más de él, conocer un poco más sobre sus reflexiones. Por favor, Fernando, cuéntanos de DMP Geopolítica, el espacio en el que te podemos encontrar. Es cierto. Pues todos los viernes, allí a las 9 de la tarde, a las 19 horas, no, perdón, a las 21 horas, hora de Madrid, a las 9 de la tarde, pues ahí todos los viernes, durante algo más de una hora, más o menos, ando yo con mis locuras, diciendo mis cosas, mis análisis, en fin, poniendo algún que otro vídeo, y bueno, pues tratamos de combinar el análisis también con la crítica dura, pues a mí me gusta ser duro, o sea, esto no, para no decir nada, pues no hacer nada. Es decir, para hacer lo que hacen otros analistas, como decir, no, es que la situación es muy compleja y quién sabe qué puede pasar y bueno, es posible que... Esto no haces nada. Y ahí yo suelto mis cosas, a veces me equivocaré, a veces no, y bueno, y meterle mucho sentido del humor siempre, intento, porque si no esto se hace muy duro. Correcto, Fernando, te agradecemos nuevamente por tu presencia. Para mí siempre va a ser un honor, privilegio conversar con alguien con tu conocimiento, sobre todo porque eres una persona extraordinaria.
Señores, en la descripción aparecerá el enlace para que usted pueda visitar DMP Geopolítica, se suscriba y pueda ver los contenidos en los que aparecerá Fernando Moragón y también muchos analistas con bastante conocimiento y una mirada muy crítica sobre el escenario global. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, nos estaremos reencontrando más adelante. No olviden suscribirse a Prensa Alternativa también, comentar y compartir, darle me gusta al video que es totalmente gratis. Hasta la próxima. Adiós, gracias.